No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Una llamada importantísima también de nuestro queridísimo y hermano Edward Guzmán, quien es gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Bienvenido, Edward. Buenos días para todos. Mira, Alba, Jorge, José, el hombre que más amor tiene por la ciudad de Santo Domingo. Más. A lo duro, líder. Edward, habemos resolución del Tribunal Constitucional donde anula, una sentencia, perdón, del Tribunal Constitucional que anula una resolución que ustedes emitieron referente al límite de edad o plazo para el acceso a una pensión por discapacidad. ¿Cómo lo ha tomado esto el Consejo? ¿Cuáles son los pasos a dar? ¿Por qué se había emitido esa resolución limitativa de edad? Sí, mira, primero es un recurso interpuesto de 2015 por unos abogados y atacando la resolución 18601 del 2008, que es donde se aprueba el contrato póliza, que es el contrato entre las AFP y el afiliado para garantizar la pensión por discapacidad y de sobrevivencia. En ese instante, en ese momento, la resolución 18601 del 2008 aprobaba el contrato póliza con características fundamentales, que eran 2 años para reclamar el derecho para la pensión por sobrevivencia y la cobertura de la pensión de discapacidad hasta los 60 años. ¿Por qué lo aprobaba de esa manera el Consejo en el 2008? Porque se entendía que después de los 60 años, la cobertura de la pensión de discapacidad pasaba a la cobertura de la pensión por vejez. Pero obviamente hay una cantidad de afiliados que no iba a tener la cantidad necesaria de cotizaciones para la pensión por vejez. En el 2023, el Consejo, revisando el contrato póliza, lo que hace es que con el tema de reclamar el derecho, lo aumentaba a 10 años inmediatamente y aumentando el plazo hasta 20 años para en el 2029 pasaran a tener 20 años. O sea, que la persona iba a tener 20 años para reclamar ese derecho y la pensión por discapacidad, si se suspendían a los 60 años, se pasaran a suspender a los 65 años. Eso fue la mejora que hicieron en el 2023. Pero bueno, de hecho, el TC entendió 10 años después, tomó la decisión y declaró inconstitucional la edad tope para recibir el beneficio por pensión por discapacidad y que no importaba el tiempo que haya transcurrido, la persona pudiera buscar su pensión por sobrevivencia. Sí. Entonces, obviamente, una decisión del TC, el Consejo se acogerá y tendrá que normar nuevamente el tema del contrato póliza. Es importante mencionar que a la fecha hay aproximadamente 18,000 afiliados con pensión por discapacidad que en su momento, cuando cumplieran 65 años, se iba a cambiar por la pensión por vejez y se aplicaban, y ya obviamente con la decisión del TC ya no van a tener esa situación. Y a propósito de esta sentencia que tiene que ser acatada, ¿se tienen ya los mecanismos por parte del Consejo? ¿Ya han hablado de esto o tienen una reunión para viabilizar la forma de cómo esas personas pueden solicitar su inscripción o validarla? Mira, la sentencia fue del martes pasado, nosotros la recibimos inmediatamente, el Consejo se reunió el jueves y de una vez estableció que con celeridad se conociera el tema, y la primera reunión que se tendrá va a ser el miércoles sobre ese tema específicamente. Muy bien. O sea, pasado mañana. Edward, mira, cuando puse en redes o cuando compartimos en redes desde No Se Diga Más que ibas a estar hoy vía telefónica, pues me escribió alguien preguntando, te voy a hacer la pregunta textual que me puso. Si la ley de seguridad social considera a los padres dependientes, porque no cotizan ellos en la TSS, sino que son mantenidos por sus hijos, al final, según la ley, son beneficiarios gratuitos de la seguridad social. Dice que que por qué el Consejo emitió una resolución excluyendo a los padres del beneficio gratuito y que ahora las personas deben pagar aproximadamente 1,900 pesos por cada padre que sean dependientes. ¿Eso es correcto? ¿Y por qué se emitió esto? No, primero, el Consejo
en los últimos años nunca se ha pronunciado sobre eso. Pero sí hay una situación que pasa. La misma ley tiene una contradicción entre su artículo 5 y su artículo 123. El artículo 5 menciona quiénes son los beneficiarios del Seguro Familiar de Salud, y el artículo 123 menciona el mecanismo. ¿Qué pasa? En el artículo 5, si bien es cierto que menciona a los padres como dependientes directos dentro del núcleo familiar, pero en el artículo 123 habla del financiamiento que pertenecen al núcleo familiar los padres, pero tienen que ser financiado por el afiliado. Eso es algo histórico del día 1 que ha sucedido, no es algo que fue ahora que el Consejo lo resolutó. Los diferentes directores de la Dirección de Información de Defensa de Afiliados, como el caso de doña Delicia Marmolejo, Carolina en su momento y ahora Elías Báez, sí han enviado comunicación al Consejo refiriéndose a ese tema, pero ni este Consejo ni los anteriores se han, vamos a decir, pronunciado al respecto si el afiliado tiene que costear el pago del per cápita de sus padres. Es algo que nosotros hemos comentado que para la reforma de la ley 8701 es algo que debe de quedarse resuelto, pero pasa por un tema fundamental que es el equilibrio financiero del sistema. Una persona cotiza por él y por sus hijos, pero agregar y aumentar el núcleo familiar pudiera, de una manera u otra, complicar la situación financiera del Sistema Dominicano de Seguridad Social para la cobertura de salud. Es simplemente esas dos situaciones, el tema del equilibrio financiero, y lo otro es la contradicción que la misma ley tiene entre el artículo 5 y el artículo 123. Doctor Edward Guzmán, gracias por estas aclaraciones que haces referente a esta sentencia del TC, que no fue propiamente para la resolución que ustedes emitieron, aunque sí la abarca, sino que era un proceso que venía ya desde hace 10 años. Muchísimas gracias y le esperamos pronto, Edward, por cabina. Sí, no, un comentario más breve. Ya el jueves pasado el Consejo aprobó la cobertura, extendiendo la cobertura por 6 meses a los familiares afectados por la tragedia del Jet Set. Mantienen su cobertura en salud por 6 meses más en el régimen contributivo. Y pasando ese tiempo pasarían automáticamente al régimen subsidiado, garantizándole aún sus coberturas. Genial, gran noticia. Importantísimo. A propósito del letargo en que está eso. Gracias, Edward. ¿Tú sientes? Sí, yo siento. Señores, vamos para 2 meses ya. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.